Hola a todos, estamos aquí con Tlaloc Alférez. Estamos en el estudio que era de su padre, Enrique Alférez. Es un gusto estar aquí con ella, nos sentimos muy agradecidos con ella de que nos reciba en esta su casa ahora, y estamos muy contentos de poder platicar con ella, que nos platique un poco de la obra de su padre, que es muy interesante, además de que ha hecho un gran trabajo, hizo muchísima obra aquí en Nueva Orleans, que nos platique un poco de eso, el por qué Nueva Orleans, el significado de la obra de su padre, y también que nos platique un poco de ella. Muchas gracias, Tlaloc, por recibirnos. Bienvenidos, Gracias, bienvenidos. Tlaloc. Gracias por venir. Yo soy la hija de Enrique Alférez y mi mamá Margaret Selway Alférez. Nací en Guadalajara, pero crecí en diferentes partes de México y aquí en New Orleans. Mis padres se conocieron aquí en New Orleans, incluso. Pero la razón por la cual Enrique usaba New Orleans como base es que empezó yendo de aquí, New Orleans, a Yucatán, a Mérida, también a Veracruz en barco, cuando él trabajó con el Tulane Middle American Research Department, haciendo reproducción a tamaño del cuadrángulo de las monjas en Uxmal para el Chicago World's Fair de 1933. Y entonces siempre, solamente pudieron estar en Yucatán algunos meses al año, porque luego vinieron lluvias y huracanes y no se podía modelar con el plaster or the cement, with all those rains. So, solamente pudieron ir cuando era época de sequía, lo que llamamos el invierno para Yucatán, aunque no es muy invierno, pero por lo menos no es mojado. Y entonces él regresaba aquí a New Orleans, donde él conoció mucha gente, muchas generaciones de gentes. Hubo más aceptación a las artes, aún con mucho prejuicio, tanto racial como contra el desnudo de hombre, no de mujer. Okay. Es muy interesante que las personas quienes no querían desnudos de hombre nunca hicieron mal dicho de desnudos de mujer. You know? Hubo esa discrepancia. Probablemente porque esa gente no quería que mujeres supieran lo que es un hombre. Entonces, él tenía que pelear ese prejuicio. Claro. Incluso hubo un grupo de estatuas, padre, madre y niño, sostenido de las manos de los padres, donde el papá es desnudo y el niño también. Y entonces esto iba a ser era the family group, y iba a estar en la pared, incluso lo colocaron en la estación de policía sobre Basin Street. Okay. Y la gente se alarmó, lo taparon, lo bajaron, lo vendieron en auction, subasta. Okay.
estaba tirado en el jardín de una familia por décadas y al final los grandchildren del dueño lo donaron a City Park. Ok. Entonces aún está ahí. Eran otras Es bello. épocas. Otra época. Igual el fuente de los 4 vientos Ok. que está en el aeropuerto del lago que se llama Lakefront Airport, pero ahora eran el estatua del hombre es el Norte. viento del norte, Ok. que es fuerte, Bueno. y el este, sur y oeste son las mujeres, ¿no? Y cada una tiene su identificación. Hay las montañas, the Rocky Mountains, hay el Golfo con su concha, ¿m? Y hay sol y montañas también del otro lado. ¿M? Pero el North Wind es desnudo. Entonces, esta obra se hizo por el WPA en los años 35, creo. Ok. Y fue vaciado con dineros federales. Mandaron para hombres ayudar a mi padre, mandaron 20, Ok. que cada una trabajara 1 hora. Y mi padre dijo, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no me mandan 2 hombres que trabajen toda la semana Claro. en lugar de... Sin embargo, así se hacía en aquella época. Y hubo un señor quien vio la estatua del hombre y dijo, oh, esto es una desgracia, que usted está afrontando a la American womanhood. Ok. Y yo voy a venir a cortar esa cosa. Y dijo el señor a mi padre, ¿qué hubiera dicho su madre de esto? Y mi padre le contestó y dijo, mire, si mi madre no sabía de eso, yo no hubiera sido. Claro. If my mother didn't know about it, I wouldn't be here. Entonces él dijo a este señor estúpido, ignorante, un hombre tiene el derecho de proteger a su trabajo. Así es, él hacía ese derecho. He made it up. He made that law up. Y dijo, yo voy a dormir aquí con mi rifle 30-30 y voy I'm going to shoot anybody who tries to deface my work. Y durmió 3 noches seguidos. Mientras un señor que se llamó Lyle Saxon, Ajá. que era escultor, he was a writer, escritor. Sí, escritor. Para el WPA, sacó fotografía y escribió una carta y lo mandó a President Roosevelt en Washington, D.C. Ok. con copia de las fotografías y letter a Eleanor Roosevelt, quien estaba en el oeste. Los dos, independientes de ellos mismos, mandaron cartas diciendo que esto no era un fuente muy bello, no tenían por qué ser escandalizado, era bello, querían más trabajo incluso,
pero porque estaba hecho con dinero federal, si alguien lo tocaba, Okay. entonces iban a ser tratados by federal law, not state law or city law. Okay. So that was protected by the Roosevelts. Qué bueno, qué interesante historia. Yeah. Y bueno, y el papel de la mujer en la obra de tu padre, porque también hay muchas mujeres, ¿no? Sí. Con muchos significados importantes, como Molly, como la soldadera, ¿no? Ajá. ¿Qué nos puedes decir? Él tenía un gran respeto para mujeres. Incluso él estuvo 11 años en la revolución. Incluso él pensaba que no era por los revolucionarios hombres que se ganó la revolución, sino por las mujeres que cuidaban a sus hombres, esposos, hermanos, padres, etc. Cuidaba a los niños, daban a luz, hacían la comida, la ropa y caminaban detrás de los caballos de vía. Los caballos eran para los soldados, no eran para las mujeres. Y las mujeres los seguían a Vía y sus hombres. En un punto hubo más de 50,000 hombres. Okay. Y las mujeres iban atrás. Y cuando Vía decidía encampar en la noche, inmediatamente las mujeres empezaron los fuegos, empezaron a cocinar, hacían las tortillas, lavaban los niños, cualquier ropa, cuando hubo agua, y estaban al tanto de que si mataban al hombre a quien seguían, ellas tomaban el rifle y pelearon también. Okay. Y entonces él tuvo esta admiración. Y yo creo también probablemente fue nacido en él por su madre, ¿no? Que era una mujer muy capaz. Sí. Ella tenía 16 cuando se casó con mi abuelo, el padre de mi padre, cuando él tenía 65. Okay. Y tuvieron 10 hijos, todos nacidos en el mes de mayo, probablemente por el 15 de septiembre y la celebración, pero solamente 6 llegaron a madurez, a adultos. Okay. 3 mujeres, 3 hombres, de lo cual mi padre era el más pequeño. Entonces, él tenía gran respeto a mujeres, pensaba que el cuerpo de la mujer es bellísimo. Cuestión que cualquier estudiante de arte va a mirar sobre los milenios, ¿eh? Claro. Siempre hay dibujos o estatuas a mujer. Es el Sacred Feminine. Él no era machista. Él no tenía que demostrar que era macho, que la mujer tiene que cuidarme, hacer mi comida, lavar la ropa. No. Si él trató de hacer cualquier cosa que pudo para mi mamá y para mí. Él la llevaba incluso café en la mañana todos los días cuando ella estaba en cama, Okay. porque él se levantaba antes de ella. Bueno, y ahorita que comentas eso de tu madre, ¿cuál fue el apoyo que le dio tu madre y tú también al trabajo de tu padre? Bueno, mi mamá era muy bien educada.
Era intelectual en su manera. Y ella hacía el research sobre o material o de los metales, de las patinas, de los químicos. Ella llamaba a las compañías de madera para ver si tenían las diferentes maderas y cuál era el precio. Si Enrique necesitaba alguna referencia, ya sea sobre, por ejemplo, Sophie Wright o Gandhi, ella iba a biblioteca y buscaba. Pero ella también manejaba el dinero. Okay. Porque mi padre era muy, muy malo en poner precio a la escultura. Él no valió su trabajo, porque yo creo que tuvo el imprime de cuando era niño, de que la gente mataba a otra gente por su dinero, o sus zapatos, o su poncho. Entonces él no quería hacer dinero, o tuvo esa cosa. Y pensaba que cualquier persona debe de poder comprar arte. El más pobre, si él gustaba algo de arte, debe de poder comprarlo, ¿no? Y él trabajó con mucha gente que querían un dibujo, querían algo, y entonces ponía precio bajo, ¿okay? Pero eso no iba a pagar la renta, ni iba a pagar comida, etc. Entonces mi madre era muy bueno con el dinero. Y fue ella incluso que pagaba los income tax, porque mi padre no tenía idea de cómo hacer eso. You know? Y ella trató de hacer las cosas de mamá, hacer comida, aunque era horrenda cocinera, pero trató. En su viejez mejoró algo. Obviamente hizo suficiente para que mi padre muriese a 98 años de edad, ¿no? Entonces no fue la comida que mi mamá hizo que lo mató. También fue una fuente de inspiración para tu padre, ¿no? Porque me platicas que también hay mucha de su obra está... Sí, si uno mira la escultura, la cara de muchas de las mujeres, las manos y los pies son mi madre, aunque no el dedo gordo que hace así, pero la fortaleza de las piernas. Mi padre estaba encantada con sus manos y sus pies. Ok. Lo que me platicas al final, la visión que tenía tu padre del rol de la mujer, del por qué en la revolución, ¿no? La importancia de la mujer, del cuidado que le tenía a los hijos, el impulso que le daba al hombre, a los soldados, ¿no? Sí. Es algo que lo vivieron de alguna manera, porque tu madre siempre apoyó a tu papá, ¿no? Sí. Para que pudiera él lograr seguir trabajando, ¿no? En inglés se dice el muse, no sé cómo decir en español. Musa. Pero ella era muy protegió a mi padre. Y eso permitió que él podría dedicar el tiempo que él quería, todo el día, a su escultura. Cuando él estaba trabajando, estaba en su mundo. Y aunque pudieran estar en el mismo cuarto, sabían que estaban juntos, pero cada una estaba en su mundo, ¿no?
Mi madre leía constantemente. Siempre hubo música clásica o ópera. No siempre, porque hubo tiempo de quieto también, pero era muy tranquilo. Mi madre leía el periódico de New York Times o The New Yorker a mi padre mientras que él trabajaba porque sus manos eran sucias, ¿no? Okay. Entonces ella leía. And in the evening, cuando atardece, era tiempo de martini time. Okay. 2 martinis. Las olives, olivas, aceituna, era lo único sal que ella permitía a mi papá tener. Qué bueno. Oye, me gustaría que nos platicaras de aquí del taller donde estamos ahorita, que es un lugar muy interesante, muy curioso. Este era una iglesia alemán metodista de 1870. Este área se llama el Irish Channel porque muchos de los irlandeses vivían aquí cuando vinieron antes de la gran famine, escasez de comida en Irlanda, cuando hubo mucho disturbio entre los ingleses y los irlandeses. Vinieron aquí en New Orleans porque hacían propaganda, come to New Orleans, come to San Francisco, come to New York. Entonces esta gente que no sabían dónde era nada, vinieron a New Orleans y los utilizaban para escarbar los canales porque ellos eran más baratos que usar esclavos. La vida de un irlandés valió mucho menos, o un alemán mucho menos en aquella época que los esclavos, ¿no? Entonces vivían aquí y esta área a una cuadra era el rancho de vacas para leche para New Orleans. Esta era una parte aparte de la ciudad. Entonces esto era rural y era una iglesia. Incluso la entrada tiene escaleras para mujeres y para hombres, para que los hombres no vean tobillo de mujer subiendo. Stupid. People are really crazy. Pero era el lugar suficientemente grande para que mi padre pudiera tener su estudio y vivía. Lo compramos en 84, cuando él tenía 83 años de edad. Okay. Y él cortó un hueco aquí en el ceiling para que pudiera subir sus esculturas o hacer esculturas grandes, ¿eh? Porque aquí hizo la mujer con la flauta y el lute player, etc. Entonces tenía que tener grande lugar. Y él murió aquí, donde está usted, en las manos de mi madre y yo, cuando tenía 98. Bueno, me gustaría que nos contaras también un poquito de la infancia de tu padre, porque también nos platicas que él estuvo en la revolución. Él y un compañero de escuela, cuando estaban, creo, en el 3er grado,
rompieron una pipeta de vidrio de ciencia, clase de ciencia. Y ellos sabían que sus padres no tenían el dinero para repararlo. Y la solución de eso era to run away from home. Okay. Cuando tenía 10 años de edad. Y entonces, para aquel entonces, en San Miguel de Mezquital, que ahora se llama Miguel Ausa, en el estado de Zacatecas, Sí. esa área era minera y también tenía obviamente mezquite, ¿no? Árboles y así, pero luego era muy pobre y falta de agua. Claro. Y entonces se huyeron de escuela. El gobierno federal tenía sus tropas cuidando el pueblo, pero afuera estaban los revolucionarios, la División del Norte, con Villa, y fueron capturados por la gente de Villa. Okay. Y fueron preguntados, ¿quieren unir a nosotros o quieren que te matamos? Mi padre, siendo muy rápido, lo tuvo que pensar. Al final, unimos. Entonces fueron, y hubo gente quien reconocieron quiénes eran, porque mi abuelo fue llamado Longinos, que era juez allí por unos años y escultor. Okay. Pero el abuelo de mi padre era jefe de los rurales y conoció a Villa cuando fue Doroteo Arango. Okay. Y entonces gente conocía quién era Enrique y por eso no lo mataron. Y le dieron chamba, incluso con él juntaba madera para el fuego en la noche para las mujeres, para que le dieran un taco o algo de frijol o algo para comer, ¿no? O cargaba agua o hacía lo que podía. Y como había visto a su padre dibujar y él dibujaba también, le dieron trabajo de hacer las mapas, okay, para la revolución. Pero mi padre no había estado en ninguna parte donde iban. Pero él miraba montaña y pensó, bueno, aquí debe de haber un río. Y ponía un río o una cerca o algo, sin haber estado ahí nada, ¿no? O la gente le dijo, mira, por allí hay un caminito, por allí hay esto. Entonces él lo dibujó, pero... Mucho era de su imaginación. Sí, ajá. Pero él había visto a su padre buscar barro, buscar cal, hacer plaster, yeso, hacer vidrio para los ojos de las estatuas o poner cola de caballo para pelo. Okay. Entonces él aprendió, miró cómo se hacía, no lo estudió cuando era niño. Pero después de que mataron a su jefe, él ya para aquel entonces tenía su pasaporte mexicano y el green card, Okay. la entrada. Y estaban en El Paso y mataron a su jefe. Y entonces él se quedó ya en 1924. Okay. Y de allí hubo
hubo gente que venía de New York a San Francisco por tren y paraban en varias ciudades y daban lecturas. Y un señor Laredo Taft, quien enseñó escultura en el Chicago Art Institute, vino y Enrique fue y oyó y él quería hacer eso. Entonces él fue a Chicago a estudiar 3 años en el Chicago Art Institute. Ok, ¿y en qué ciudades de aquí de Estados Unidos tiene obra tu padre? Nueva York, Chicago, St. Louis, San Francisco, Memphis, Nashville, Indiana. The state of Indiana. Probably in Houston, Dallas. They're private collections. Okay. ¿Y en México? En Morelia. En Morelia nada más. Sí. Solamente en Morelia. Sí. Ok, perfecto. Pero el trabajo de mi abuelo Ajá. aún es visible en México. En Miguel Ausa, en el Catedral de Zacatecas y el Catedral de Durango. Ok. Okay. Y a ti en lo particular, ¿cuál es la obra que más te gusta de tu padre? Yo creo que el Fuente de los Cuatro Vientos. Ok, la que nos platicaste. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por el significado que tiene? ¿Por la época en la que fue hecho que era algo muy de vanguardia también, yo creo, en esa época? Yeah, well, it's monumental and strong and very subtle. Hay que mirarla. Ok, perfecto. ¿De ti qué me puedes platicar? ¿Cuál? Nada. Nada. Yo soy, yo fui internista, médico de internal medicine y infectología. Y trabajé 35 años. Y entonces me retiré cuando yo era joven. Y ahora estoy tratando de recopilar y cuidar la obra de mi padre. Y tratar de hacer casa con mi compañero, quien adoré cuando yo tenía 12 años de edad, aunque él piensa que eran 14, pero igual. Y tratar de continuar en explicar la importancia de la escultura de Enrique y la legacía de los dos, mi madre y él. Perfecto. ¿Algo que te gustaría comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando acerca de... Yeah, I have a story that I would like to tell you, but you'll have to go next door. Okay, esto es una piedra. Y mi padre no pensaba que una mujer sola pudiera aguantar el peso de un hombre adulto muerto. Entonces es María, la Madre de Dios, y Magdalena, y un Cristo muerto. Y la razón que yo quería traer a ustedes era porque cuando yo tenía 8 años de edad, tuve encefalitis y entré en coma.
y estuve internada en el hospital de Baptist. Porque ellos tenían trajeron un infectólogo de LSU y Tulane también, dos. Mi madre, mis padres tenían seguro, pero para hospitalización, no para pagar los médicos. Okay. Entonces mi madre pidió el pediatra si él aceptaría una estatua a cambio de su cuenta. Y entonces Dr. Strange, increíble nombre, ¿eh? Para doctor, dijo sí, nomás que yo quisiera, mi esposa es muy católica y no quiero desnudo. Entonces mi padre hizo esta escultura. Yo sobreviví. Hubo dos otras gentes que tenían el mismo problema y murieron. Pero yo sobreviví y el doctor y su esposa nunca tuvieron hijos. Pero él, antes de que muriera, supo que yo estaba estudiando, haciendo mi fellowship en infectología. Entonces él supo que yo gradué de medicina, etcétera, etcétera. Hice mi residencia en Tulane y mi fellowship en Tulane. Y entonces él murió. A pocos años después murió la esposa. Y en el testamento de ella me la dieron a mí. Me la regresaron. Entonces, esto es como yo crecí, que era un círculo de vida, es una aventura buena y hay que ser lo más con pasión que se puede y tener el respeto ajeno. Es la paz. Claro que sí, mucho amor, ¿no? Yeah. Qué bonita historia y gracias por compartirla con nosotros. A ustedes, muchas gracias por todo, venir. gracias a todos. Vengan ustedes a mirar mi mundo.